Buenas tardes, buenas noches o buenos días. En este segundo apartado, en donde vamos a culminar lo de persona humana y vamos a hablar de ley natural y los principios de la razón práctica, es importante finalizar lo que el elemento esencial para la conexión entre el concepto de persona humana y el de derechos humanos, que está radicado en la idea de lo social como interacción entre las dos esferas. Si nosotros nos convencemos que en el marco de la concepción de los derechos inherentes a la persona, estos deben estar concebidos a partir de unos criterios mínimos sociales, podremos comprender que esas esferas que son en esencia individuales tienen y deben ser reconducidas de manera específica a una interrelación que las limite aunque las amplíe. Es decir, que hay una confluencia entre la protección del ejercicio de ese derecho y el respeto a su vez correlativo de los mismos con ocasión de la tutela que debe garantizar que toda persona humana sea titular de los mismos. Y esto implica, desde el punto de vista del concepto de persona humana, que la idea de derechos humanos o de derechos subjetivos no se reduzca solamente a reconocer lo que está plenamente establecido en las normas, sino aquello que se desprende de principios y valores, como lo he reiterado. Aquí viene un elemento muy interesante, ¿no? Que lo trabajo a partir del texto del profesor Carlos Bernal Pulido, La metafísica de los derechos humanos. Porque partiendo de esta base habría que preguntarse qué tipo de entidades componen los derechos humanos, qué propiedades revisten estas entidades y cuál es la estructura con la que dichas propiedades se organizan para conformar estas entidades. Cuando uno se aproxima a la acepción jurídica del término derechos humanos, uno puede comprender que se trata de los derechos del individuo garantizados por los sistemas internos y los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y que los derechos humanos son una especie del género de los derechos jurídicos subjetivos. Esta es una tesis que maneja el profesor Pulido en una cierta sintonía con el profesor Robert Alexy y que algunos doctrinantes la apoyan. Quizás voy a trabajarla sin perjuicio de advertir que para otros autores no necesariamente los derechos humanos sean una especie del género de derechos jurídicos subjetivos, sino que sean autónomos. Los derechos humanos son autónomos, son derechos en sí mismos, que sin perjuicio de estar reconocidos o no en instrumentos jurídicos internacionales, que no se agota solamente en tratados, convenios o acuerdos internacionales, revisten su propia categorización diferenciada de la de derechos subjetivos, derechos jurídicos subjetivos. Sin perjuicio de lo anterior, habría que plantear cómo concebir o cómo entender este concepto inicial, ¿no? El profesor Alexy sostiene la tesis principal según la cual los derechos humanos tienen al menos las siguientes características. Son universales, y ese factor de universalidad implica que son derechos que no están sujetos a una incorporación o transposición de manera inmediata, sino que ese carácter universal ya les genera una vinculación, les genera un carácter vinculante respecto del ejercicio de los mismos. Una segunda característica es que son fundamentales, son, son de la esencia no solamente de la persona humana, sino son de la esencia del contexto del modelo de Estado y del contexto del modelo social en el que estos vayan a estar presentes. Son abstractos, es decir, no tienen una configuración contenida o limitada a esferas particulares,
Y aquí habría una paradoja. Entonces, si uno dice que son un género de un derecho subjetivo, de un derecho jurídico subjetivo, uno entraría en una cierta contradicción, porque pensaría que si digo derecho jurídico subjetivo, estaría diciendo que no necesariamente puedan o deban ser abstractos, sino que de alguna manera llegarán a una concreción, a una individualización o a una determinación, lo que nos planteará más adelante otro debate. Son válidos, pero validez no solamente que se agota en la esfera de lo jurídico o lo legal, sino también tienen una validez moral y son en esencia morales. El profesor Alexi defiende también que la existencia de estos derechos depende de que sean fundamentales y que estos, derechos, ¿no? Lo son así desde la perspectiva tanto de lo religioso, lo biológico, lo intuitivo, lo consensual, lo instrumental, lo cultural, lo explicativo, lo existencial. Entonces, hay una suerte de criterios que me permiten a mí entender, ¿no? Su fundamentalidad, sin que implique su fundamentalidad un arraigo específico en cada uno de ellos, sino una forma de desdoblamiento o concreción. Por tanto, los derechos humanos podrían entenderse, ¿no? O podrían comprenderse como el significado de las disposiciones que los establecen, si es en clave normativa, o de la inherencia que se pueda representar en los sujetos y que son irreductibles desde el punto de vista de ámbitos meramente psicológicos. Aquí hay un reparo. Las tesis como las de Finis, ¿no? De John Finis o de otros autores, abogan por una contraposición a esta concepción que podría resultar estrecha, ¿no? Es decir, que no se pueden reducir los derechos humanos a objetos naturales o objetos psicológicos. Para otros no es admisible, porque los derechos podrían comprender muchas más esferas sin necesidad de estar simplemente consagrados en un texto normativo o que tengan un contenido normativo legal expresado. Sin embargo, siguen siendo los derechos humanos expresiones, ¿no? Siguen siendo elementos propios de un discurso jurídico y requieren siempre la participación en él de todos los seres humanos. Quizás este es un elemento entendible, porque si son universales, requieren de la participación constante de todos los individuos. Ahora bien, este concepto, si lo plegamos hacia la idea de derechos subjetivos, ¿no? Derechos jurídicos subjetivos, quizás nos plantea dos cuestiones para analizar. Uno, si los entendemos como parte de las fuentes del sistema jurídico. Dos, si los entendemos como herramientas para la interpretación. Y tres, si los entendemos desde el punto de vista de posiciones jurídicas. Dependiendo cada uno de ellos, podremos asumir que la forma de su resguardo o salvaguardia se pueda dar de manera más amplia o se pueda dar de manera menos desdoblada, pero bajo presupuestos de racionalidad más estricta. Si uno lo entiende como posiciones jurídicas, uno diría que en cierta medida exigen lo que a su vez correlativamente ordenan como deber o como obligación. Si esto es así, uno podría entender que los derechos humanos no se agotan en una simple expresión del ejercicio de un derecho, sino con el correlativo deber de no inhibir el ejercicio de los demás. Entonces, uno podría decir que en el ejercicio del derecho a la libre residencia no puedo yo inhibir a su vez el que mi co-ciudadano pueda ejercer este mismo, o en el ejercicio del derecho de propiedad, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o en el ejercicio de la libertad de pensamiento. No podría yo generar a su vez una contradicción, cercenando la posibilidad de expresar libremente
o hacer las expresiones que libremente yo quiera, ¿no? Quizás en el contexto interamericano de la jurisprudencia hay dos casos que nos pondrían a pensar si esto es así desde la concepción de posiciones jurídicas, ¿no? El caso que para los amigos argentinos ha creado mucha controversia recientemente, Fontevecchia de Amico, y el caso Granier, ¿no? Radio Caracas Televisión, en donde el alcance que se le pueda dar a esa posición jurídica de cada uno de estos sujetos a la hora del ejercicio de su libertad de expresión, a la hora de la difusión de la información, ¿cuál es el correlativo? Nadie está diciendo que no sean merecedores de la tutela de sus derechos, pero ¿cuál es el correlativo de garantizar el ejercicio de ese derecho? Es decir, desde el punto de vista de los derechos de las personas o de las terceras personas a las que podrían haber afectado. Entonces, el correlativo sería que el ejercicio de la libertad de expresión a su vez no puede generar un constreñimiento o una forma de cercenamiento del derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, o que no puede generar un resquebrajamiento en lo que es la democracia interna o el modelo democrático establecido o el respeto a las autoridades y el orden público. Pues fíjese que incluso estando de acuerdo con las sentencias que la Corte Interamericana profirió en esos eventos, se impone analizar cuál es la contraprestación, cuál es el correlativo a la hora del reconocimiento de ese derecho como posición jurídica, ¿no? Si usted lo pone en términos ejemplificativos, cuando usted habla de esto, entonces usted diría, si yo tengo el derecho a algo, ¿no? Entonces yo soy titular de un derecho, mi correlativo es que tengo un deber de hacer u omitir otra cosa. Yo tengo el derecho a expresarme libremente, pero tengo el deber correlativo de no, de no vulnerar, de no intervenir la intimidad de otro o de dejar de resguardar esa misma intimidad o el buen nombre. Uno podría decir que es un balanceo que se requiere entre las dos esferas para entender que la invocación de los derechos humanos tampoco me va a permitir a mí afirmar posiciones jurídicas que puedan ser totalmente transgresoras del ejercicio de otros derechos. Entonces, nosotros estamos viendo cómo en la jurisprudencia interamericana está un caso reciente donde va a haber una contraposición muy fuerte en este tema, ¿no? El caso que está tramitándose Belomonte contra Brasil, en donde se plantea la contraposición entre el ejercicio de la libertad económica, pero también por el correlativo del ejercicio de esa libertad económica está en el resguardo del derecho a la vida, en el resguardo del derecho a la libre residencia y de otros derechos, en donde ese balanceo es necesario establecerlo de una manera equilibrada y ponderada, porque de lo contrario podría llevarnos a una negación absoluta. Pero mire que solamente en el concepto estamos trabajando para entenderlo o para procurar entender la definición de los derechos humanos. Ahora, si nosotros partimos de la base de la teoría, por ejemplo, de la tesis liberal, el concepto de derechos humanos, a partir de la finalidad del Estado, sería el de proteger el ejercicio de la libertad y de los bienes personalísimos del individuo. Ese sería el modelo tradicional. Entonces, libertad y bienes personalísimos, arraigado en la Declaración de 1789, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Hombre. Y uno podría aquí aproximarse con Locke, ¿no? Donde sugiero leer dos ensayos sobre el gobierno civil, que la legitimidad de ese poder del Estado descansaba sobre la base de la protección de el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la hacienda del individuo, o que el fin supremo y principal de los hombres, entonces aquí entre comillas, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en república y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades. El modelo básico ordinario, entonces el del Estado liberal tradicional.
que fue el que nos dio origen a todo el germen de la construcción del concepto de derechos humanos